Hermosa familia, vida en plenitud. Qué bueno saludarles, qué bueno a través de estos medios expresar todo mi cariño y afecto para cada uno de ustedes. Qué bueno ser edificados según el propósito eterno de Dios. Qué bueno seguir adelante en el cumplimiento de ese propósito, sin desfallecer, sin mirar las circunstancias temporales que nos rodean día a día, sino persistiendo, avanzando, creciendo, siendo edificados conforme al diseño y a la verdad de Cristo que vive en nosotros. Señor, gracias por tu fidelidad, por tu misericordia, por tu favor en medio de tus hijos, una generación de hijos entendidos en ti, Señor, que crecemos y avanzamos conforme a tu diseño, conforme a tu verdad, conforme a tu propósito, y que perseveramos, Señor, en esa causa eterna de dar a conocer ese Cristo impartido en nuestras vidas. Que cada día avancemos, que cada día en tu diseño podamos crecer y avanzar en ti, Señor, conforme a ese propósito eterno que has determinado para cada vida, para cada familia, para cada niño, para cada joven, de vida en plenitud, Señor. Padre, gracias. Oramos para que en la unidad del Espíritu, Señor, todos lleguemos a esa estatura de ese varón perfecto, en obediencia, en compromiso, en fidelidad, en fe, en avance, Señor. Podamos crecer todos a esa misma estatura de ese varón perfecto que es Cristo Jesús, Señor. Padre, gracias por estos tiempos de edificación, porque nos permite, Señor, tal vez no estar unidos literalmente, pero sí nos permites en la unidad del Espíritu, Señor, ser fortalecidos en ese hombre interior, ser fortalecidos en ese hombre espiritual para crecer y para entender tu propósito y la magnificencia de lo que hiciste por cada uno de nosotros, Señor. Padre, gracias en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén y amén. Que cada día el Señor sea alumbrando los ojos de nuestro entendimiento para comprender con todos los santos la anchura, la profundidad, toda la longitud de ese amor de Cristo que excede a todo conocimiento, de ese amor verdadero en Cristo Jesús que nos lleva a ese cumplimiento de ese propósito eterno. Qué bueno estar aquí y creo que hace 8 días Dieguito con ese tema que estuvo compartiendo ha dejado un escalón más para avanzar, para crecer, para entender. Y es que, ¿qué vamos a hacer realmente con nuestros jóvenes, con nuestros niños, con nuestros adolescentes y aún con las personas adultas que necesitan ese alimento y ese crecimiento en Cristo Jesús? ¿Qué es lo que vamos a hacer realmente? En esa asignación y en ese llamado de Dios para nuestras vidas, tenemos un compromiso de llevarles ese alimento sólido de crecimiento que los fortalezca y que los lleve al entendimiento de las verdades del nuevo pacto. Creo que no podemos eludir la responsabilidad de que nuestros jóvenes sean entrenados en el diseño de Dios, de que nuestros jóvenes estén preparados para que cuando lleguen los momentos adversos, ellos puedan proseguir hacia la meta y seguir adelante y dar a conocer a ese Cristo impartido en sus vidas sin importar las circunstancias que puedan estar atravesando o que puedan estar viviendo. Algo que nos inquieta realmente. Me inquieta mucho lo que Dieguito compartía realmente, en el sentido de que, ¿qué vamos a hacer? Y estando en esa inquietud y en esa meditación, llegó una palabra a mi vida que me decía, confía en el Señor y Él cumplirá su propósito. Confianza en el Señor. Confiar en el Señor no significa sentarme o acostarme y esperar que todo suceda. Confiar en el Señor es esperar que si Él nos llamó, si Él nos escogió, si Él estableció un propósito en la asignación de Casa Vida en Plenitud, Él lo cumplirá. ¿Podemos confiar en el Señor? La pregunta sería, ¿puede usted confiar en el Señor? Qué fácil es confiar en Dios cuando todo va como usted quiere. Qué fácil es confiar en el Señor cuando las cosas y todo sucede de acuerdo a lo que yo deseo y a lo que yo quiero. Pero cuando llegan las pruebas dolorosas, cuando llegan las circunstancias difíciles, ¿qué,
que traen frustración, que traen preocupación, que traen desesperación muchas veces. Confía entonces en el Señor. Cuando llegan las circunstancias difíciles y las pruebas dolorosas, confías en el Señor. Cuando te preguntas por qué me sucede esto a mí, confías en el Señor. Y en ese confiar en el Señor, ese trae avance en el propósito. Definitivamente, cuando confiamos en Él, el propósito no queda truncado ni trancado por las circunstancias, sino por el contrario, hay un avance significativo en el propósito de Dios. Cuando llega la adversidad, muchos se preguntan, y creo que es una pregunta que nos hemos hecho muchas veces, o tal vez algunos se cuestionan, ¿me ama Dios en realidad? ¿Por qué estoy pasando por esta circunstancia? ¿Por qué hay escasez? Algunos se preguntan, ¿por qué esta enfermedad? ¿Me ama Dios en realidad? Confía en el Señor. Hebreos 12:6, y espero que como buenos estudiantes de la Escritura, pues la tengamos a la mano, ¿verdad? Hebreos 12:6 dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota todo al que recibe por hijo. Esto es una muestra de que Dios nos ama, definitivamente. ¿Y por qué digo que esto es una muestra de que Dios nos ama? Porque la palabra es clara. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Dios nos ama definitivamente. Creo que es una de las señales de que somos verdaderamente sus hijos. Cuando entendemos la realidad de que Dios nos disciplina, nos exhorta, nos llama la atención, porque somos sus hijos. La pregunta sería, ¿usted disciplina al niño del vecino? ¿Usted lo corrige? ¿Verdad que no? ¿Por qué? Porque no es su hijo. Pero a su hijo sí lo disciplina, porque lo ama, porque quiere verlo mejor, porque quiere verlo en un futuro crecer, un hombre, una mujer maduros, que entienden, que no van a caer en errores, que no van a caer en tonterías. No, usted por eso lo disciplina. Es por eso que Dios nos disciplina, porque nos ama, porque ahora nos hizo parte de su familia, porque nos incluyó dentro de su familia, somos sus hijos, porque nos dio una asignación, por eso Él nos disciplina, para que en medio de esa asignación, en medio de ese llamado, podamos ejercerlo efectivamente y productivamente. Por eso nos disciplina. Y porque si nos llamó y nos dio una asignación, es porque en definitiva Él quiere que cumplamos con su propósito eterno. Somos parte de su familia y al ser parte de su familia nos hizo parte de su propósito. Y ahí es cuando en medio de las circunstancias difíciles somos corregidos para seguir adelante en el cumplimiento de su propósito. ¿Y cómo lo hacemos? Pues confiando en Él. Cuando confiamos en Él, su propósito sigue avante. Cuando confiamos en Él, su propósito no se detiene. Hay un avance significativo en el propósito de Dios. Dios se preocupa tanto por nosotros que no nos permitirá que nos quedemos siempre en una misma condición. Dios se preocupa tanto por ti, Dios se preocupa tanto por mí, que no va a permitir que nos quedemos siempre en la misma condición. Él quiere que crezcamos, Él quiere que avancemos, Él quiere que seamos mejores, como tú lo haces con tus hijos. Tú los corriges con el propósito de que ellos cada día sean mejores hombres y mujeres en medio de la sociedad donde Dios los ha puesto. Tú no los corriges simplemente porque no tienen nada que hacer. Tú los corriges porque los amas. Y si cometen errores, tú no quieres que ellos sigan en esos errores, sino que sean hombres con valores, con principios, mujeres con valores y principios. Dios no nos permitirá que nos quedemos siempre en una misma condición. ¿Qué tendrá que hacer Dios para hacernos entender que debemos crecer y avanzar? Esa es una buena pregunta. ¿Qué tendrá que hacer Dios para hacernos entender que tú y yo debemos crecer y avanzar? Segunda de Pedro 1, 5 al 8. Es un texto que ya hemos leído varias veces. Segunda de Pedro 1, capítulo 1, versos 5 al 8. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe, a la fe de Cristo, añadid virtud, a la virtud conocimiento,
al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros, si hay un crecimiento, si estas cosas están en vosotros y abundan, si hay una formación, un crecimiento, una edificación sobreabundante, no os dejarán estar ociosos y sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Cumpliremos su propósito, avanzaremos en el propósito. Si realmente nosotros ponemos toda nuestra diligencia a que estas cosas crezcan, a que avancemos, a que entendamos la realidad de la corrección de Dios en nosotros, a que si Dios nos corrige es porque realmente nos ama, a confiar en Él, esto tiene que haber un avance, mis amados. Confiemos en Dios. La invitación en esta mañana, por la predicación de el impartimiento de la enseñanza de Dieguito, es que confiemos en Dios, que Él hará lo que tiene que hacer. Él añadirá a los que tiene que añadir. Y en medio de ese confiar hay un avance significativo. Añadí a vuestra fe virtud, a la virtud añadamos conocimiento, diligencia, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal, amor. Añadamos. Pero no nos quedemos, y Dios no va a permitir que nos quedemos en la misma condición. No nos vamos a quedar en la misma condición. Dios hará lo que tiene que hacer en nuestras vidas para que haya un crecimiento y una formación de su vida en nosotros para cumplimiento de su propósito. No es de mi propósito, es del propósito de Dios. No nos afanemos humanamente, a veces nos afanemos en nuestras fuerzas por querer hacer cosas para Dios. ¿Sabes? Ahí es que cuando cometemos errores, porque no es en nuestras fuerzas, es en la dirección del Espíritu, es por la gracia que nos habita, es por la naturaleza que poseemos en Cristo. Confiemos en Dios y Él hará lo que tiene que hacer para cumplir con su propósito con nosotros que somos su iglesia. Dios hará lo que tiene que hacer, hermanos. Proverbios 3, 5 al 6. Proverbios 3, 5 al 6. Fíate de Jehová, confiemos en Él. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Fíate de Jehová, confía en Dios en todo momento, en toda situación, en toda circunstancia, con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y no te apoyes en tu propia prudencia. Es que yo creo que así debe ser, es que hagamos esto así, es que yo creo que debe hacerse así. Y a veces humanamente queremos reemplazar el diseño y la dirección de Dios y queremos que sea como nosotros creemos que está bien. Y seguramente lo miramos y miramos esas metas y esos objetivos, están bien, pero Dios no está ahí. Entonces tenemos que confiar en Él, que nos dirija, que tengamos un avance, que hacia dónde vamos, qué quiere Dios que hagamos, por dónde vamos a coger, qué decisiones vamos a tomar. Que sea Dios dirigiendo. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia humanidad, en tu propia prudencia, en tu propio razonamiento. No nos apoyemos en nuestras propias cosas. Esto es de Dios. Todo fue hecho por Él y para Él. No nos afanemos por hacer las cosas a nuestra manera o de la forma que nosotros creemos correcta, porque seguramente fallaríamos. Confiemos plenamente en Dios y avancemos al cumplimiento de su propósito. Hay cosas que parecen que no son, hay cosas que parecen que no están funcionando, hay cosas que parecen lentas o que tal vez creemos que nosotros mismos que no son de la manera correcta. Cuando a veces nos reunimos, 2, 3, 4, cuando los jueves estamos 3, y a veces nos preguntamos ¿y por qué? O a veces en el grupo familiar solo llegaron 1 o 2 y nos preguntamos ¿qué, Señor? Pero si esto es en tu diseño, si esto es en tu verdad, ¿qué es lo que sucede? Y nos afanamos en nuestras propias fuerzas y llegamos a cuestionar a Dios y decimos, Señor, pero creo que esto no es. Creo que Casa Vida en Plenitud no es.
Creo que no está avanzando como debe avanzar. Creo que no está llegando la gente que debe llegar. Creo que somos muy pocos. Eso, si pasa, como decían aquellos hombres en la antigüedad, si pasa una zorra, derribará el muro de la edificación. Parece una edificación tan débil, Señor. ¿Qué es lo que sucede? Pero confiemos en Él. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Mire por lo menos el ejemplo de José. 13 años en prisión, casi desfalleciendo. ¿Usted cree que José no llegó a puntos donde, bueno, pero ¿qué está pasando, Dios? Son 13 años metido en esta cárcel. ¿Qué es lo que está sucediendo? Casi ya tirando la toalla, como dice uno, para después llegar el Señor y elevarlo al cargo de primer ministro de Egipto, porque confió en Él. Porque a pesar de todo lo que vivió, y yo quiero que esto llegue al corazón de alguien en esta mañana, a pesar de todo lo que estás viviendo, confía en el Señor de todo tu corazón. Confió en Él. José confió en Dios. A pesar de que muchas veces tal vez dijo, ¿por qué a mí? Si sabes que soy bueno. Si tú me diste un sueño, si tú me diste una promesa, diría José, ¿por qué a mí? Y a veces miramos las cosas que estamos viviendo en nuestro entorno, las circunstancias en nuestra sociedad, la maldad que está fluyendo de una manera terrible, las guerras, las hambrunas, las pestes. Y no solo allí, sino que venimos mucho más cerca y en medio de nuestra comunidad, de la Casa Vida en Plenitud, no vemos lo que esperamos ver y vamos mucho más cerca y en medio de nuestra familia hay gente enferma, hay escasez, hay problemas económicos, no hay trabajo. Pero no mires esas circunstancias, fíate de Jehová de todo tu corazón como lo hizo José. 13 años en prisión, pero su confianza en Dios lo llevó a ser el primer ministro de Egipto y a cumplir con la asignación que Dios le había dado. Cuando confiamos en Dios, Él nos lleva al cumplimiento de la asignación que Él nos ha dado. Cuando confiamos en Dios, Él nos lleva a desarrollar su propósito eterno en nuestras vidas de una manera natural, no forzada, no en mis propias opiniones. Pablo quiso ir muchas veces a un lugar y el Señor le decía, no vas a ir ahí. Y era en cumplimiento de su propósito. Confiemos, confianza total y absoluta en el Señor, de que vamos a cumplir ese propósito eterno. También no sabemos por qué Israel, a veces nos preguntamos, ¿por qué Israel tuvo que vivir 4 siglos, 400 años como esclavos antes de ser rescatados y convertirse en una nación con un propósito que era definido por el Padre Eterno? 400 años de esclavitud, confiando en Dios, siendo azotados día a día, familias que morían por la escasez de alimentos, por la esclavitud, por los azotes. 400 años, tal vez preguntándose por qué Dios, pero siempre con un fundamento firme de una confianza absoluta en Dios. Y al final, usted los ve que se convierte en una nación, en la consentida de Dios, con un propósito definido por el Padre Eterno. Hay cosas que no entendemos, mis amados, pero que en el resultado final podemos ver el cumplimiento del propósito de Dios. Hay cosas que no entendemos, pero el resultado final es el cumplimiento del propósito de Dios. Así que sigamos adelante sin ver lo temporal, sino establecidos en lo eterno, como ya lo estamos, y con ese entendimiento de su propósito. Como el principio que se establece en Isaías 55, 8 al 9. Isaías 55, 8 al 9. Dice el Señor, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Dijo Jehová, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Dios tiene un propósito con nosotros, definitivamente. Y su propósito está escondido en su voluntad, en su pensamiento, y a veces no lo entendemos, pero Él cumplirá ese propósito en nuestras vidas.
Definitivamente necesitamos entender que Dios es completamente soberano en todo lo que hace. En cuanto a su control, Él es completamente soberano. No somos quienes para decirle: Dios, ¿por qué lo haces así? No somos, porque Él ya tiene todo preparado de antemano. Él ya conoce nuestro final. Él ya sabe que vamos a cumplir su propósito, aunque pasen años, aunque pasen no sé cuánto tiempo, pero su propósito se cumplirá absoluta y definitivamente. No hay nada que pueda detener el avance y el cumplimiento del propósito de Dios para nuestras vidas. Y hará lo que tiene que hacer. Y nos corregirá si tiene que corregirnos, pero lo hará a la manera de Él, no a nuestra manera. Él tiene autoridad absoluta sobre toda la creación y cumple su propósito sin límites de tiempo, de circunstancias o eventos terrenales. Nada se puede interponer al propósito de Dios. Nada se interpone realmente a su propósito. Figúrese que cuando Pilato le pregunta a Jesús: ¿no sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? El Señor le responde: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Nada se interpone al propósito de Dios. Eso está en Juan 19, 10 al 11. Juan 19, 10 al 11. Entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Definitivamente todo está en el control absoluto de Dios. Todo está, todo su propósito, toda. A veces nos preocupamos tanto por querer hacer las cosas y por cumplir su propósito. Y Señor, ¿cómo hago para cumplir tu propósito? Yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro. Y no estamos mirando que muchas veces lo estamos haciendo en nuestras fuerzas o en nuestra humanidad. Y ahí es cuando tenemos que poner un alto en el camino y decir: Señor, no quiero que sean mis fuerzas. Yo quiero que sea realmente por ti, por el diseño tuyo, porque tú me guías, porque tú me llevas a un avance significativo, porque a pesar de las circunstancias yo confío en ti, y ahí es cuando hay un avance en el propósito eterno. Cuando confiamos en Dios, avanzamos en su propósito. O como dice en Mateo 10:29, ¿no se venden 2 gorriones por una monedita? Sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin que lo permita el Padre. La soberanía de Dios en cuanto a su propósito, en cuanto a todo lo que Él hace. Hay un control absoluto de Dios. ¿De qué nos afanamos? Si Dios tiene el control de todas las cosas, a Él nada se le escapa de sus manos. Él tiene el control absoluto de todas las cosas. Habían 2 pajarillos en un árbol, mirando hacia la tierra, y miraban a los hombres correr de un lado para el otro, preocupados y afanados con sus quehaceres diarios, con conseguir el dinero para el alimento, enfermos, desesperados, con problemas, con circunstancias difíciles. Y un pajarito le decía al otro: pero mira cómo corre. ¿Qué es lo que le sucede a la gente? El otro pajarito le contesta: es que no conocen la voluntad de Dios, que Él tiene el control de todas las cosas y que Él nos dará todo lo que necesitamos para cumplir con su propósito. ¡Wow! Eso es tremendo. Dios tiene sus propósitos y en su tiempo perfecto entenderemos a plenitud el porqué de las circunstancias difíciles, de las pruebas y de las dificultades. Pero más que eso, es por eso que debemos nosotros seguir adelante, trabajando en nuestra asignación, en nuestros llamados, en cumplir lo que Él determinó para nosotros. Romanos 8:28 dice: ahora bien sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Nueva versión internacional. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas están dispuestas para el bien de quienes lo aman. Si tú lo amas y eres parte de su familia, todo lo que sucede en tu vida es parte del propósito de Dios. Confía en Él. A los que han sido llamados,
de acuerdo con su propósito. Así que cuando enfrente luchas, dificultades, recuerde que Dios tiene en mente su beneficio máximo. Cuando enfrente problemas, circunstancias difíciles, cuando haya escasez, cuando haya enfermedad, recuerde que Dios tiene en mente su beneficio máximo, su mayor potencial, el desarrollo de su mayor potencial. Confiar en Dios significa ver más allá de lo que vemos hacia lo que Dios ve. Confiar en Dios significa ver más allá de lo que vemos hacia lo que Dios ve. Es decir, no ver con nuestros sentidos naturales, sino con nuestros sentidos espirituales. Significa no ver con mis ojos naturales, sino ver con los ojos de Dios. En el propósito de Dios siempre debemos andar en Él, no detenernos, avanzar, crecer, seguir siempre adelante. Cuando la Escritura habla de andar, significa el comportamiento de los creyentes. Andar, proseguir a la meta. En el propósito de Dios siempre debemos andar, seguir adelante y proseguir a la meta. Colosenses 2, 6 al 7. Colosenses 2, 6 al 7. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Colosenses 2, 6 al 7. De la manera que habéis recibido al Señor, andad en Él. Ese andar en Él es andar conforme a la naturaleza que me ha sido impartida, es decir, andar en todo tiempo, andar en toda circunstancia, prosiguiendo a la meta sin importar las situaciones que vivamos, conforme al diseño, conforme al propósito de Dios. Arraigados, sobreedificados. Cuando estoy arraigado y sobreedificado, es como una planta que está arraigada. Nada la puede mover. Vendrán tormentas, vendrán temporales, vendrán circunstancias difíciles, pero nada la puede mover porque está posicionada en un lugar. Arraigados y sobreedificados en Cristo, en el fundamento, en la roca que es Él, y confirmados en la fe. Fuera de eso, ahora reconfirmados en la fe, así como habéis sido enseñados y abundando en acciones de gracias. Wow. Seguimos adelante, andando en Él, caminando en Él. Andar en Él significa que siempre caminamos conforme a la naturaleza que tenemos y en pro del propósito eterno. Nada nos distrae. Andar en Él significa que nada te puede distraer del propósito eterno. Nada nos desvía. ¿Qué te puede desviar del propósito eterno? Nada, porque estás arraigado, porque estás sobreedificado. Andamos en Él. Andar en Él significa que nada nos detiene. Nada nos puede detener en el avance del cumplimiento del propósito eterno. ¿Qué te puede detener? El trabajo, la abundancia, las circunstancias difíciles. Nada nos distrae, nada nos desvía, nada nos detiene. Diríamos aquí las 3D. Nada nos distrae, nada nos desvía, nada nos detiene. ¿Por qué? Porque no tenemos nuestra mirada puesta en lo temporal, no tenemos nuestra mirada puesta en las circunstancias difíciles, no tenemos nuestra mirada puesta en lo que estamos viviendo, tal vez en la enfermedad, en la escasez, en las pruebas. No tenemos nuestra mirada puesta ahí, sino que nuestra mirada está puesta en Dios porque confiamos plenamente y absolutamente en Él, de todo corazón. Segunda de Corintios 5:7 dice, porque por fe andamos, no por vista. No andamos por vista, no andamos por lo natural, no andamos por las circunstancias temporales. Andamos en lo eterno, en la eternidad de Dios. Andamos por lo espiritual, andamos con nuestra mirada puesta en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. ¡Wow! Andamos así. Y cuando andamos así, mira, el propósito de Dios se cumplirá. El propósito de Dios se cumplirá. Debemos definitivamente aprender a andar por fe, porque por fe andamos, no por vista. Fe con esa mirada puesta en el resultado final del propósito eterno. Fe
no es mirando lo temporal. ¿Qué vamos a hacer con esto? ¿Qué vamos a hacer con esto otro? Fe significa que este es el resultado. Vamos a ir más allá. Fe es ver con los ojos del Espíritu que nos habita. Es que la fe es algo natural en nosotros. Por eso no miramos con nuestros ojos físicos, sino miramos con la fe de los ojos del Espíritu que tenemos en Cristo Jesús. Debemos aprender a andar por fe. Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo, ¿lo recuerdan? Y él, ¿qué hizo Abraham? Se puso a gritar, se puso a patalear, se encogió de miedo, cuestionó al Señor, le preguntó, ¿por qué, Señor, si es mi único hijo? ¿Qué hizo Abraham? Confió plenamente en Dios. Confió plenamente en Dios. Y nosotros a veces nos llaman que no subieron el pago del recibo de la luz y nos desesperamos. No pasó el bus, Dios mío, voy a llegar tarde. Señor, se me hizo tarde para el compromiso de mis hijos. Señor, mira esto. Señor, mira mi enfermedad. Señor, mira esta circunstancia. Señor, no me salió trabajo. Señor, esto. Y nos encogemos de miedo. Abraham no se encogió de miedo. Abraham no cuestionó al Señor. Abraham confió plenamente en Dios. Génesis 15:6 dice, y creyó a Jehová. Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Le fue contado por justicia. Y cuando tú miras justicia, es la justicia de Cristo. Es la justicia, la justificación del Padre en la vida de Abraham. Y si nosotros en este tiempo y en este pacto tenemos la justicia dentro de nosotros, que es Cristo mismo, imagínate que nosotros tenemos que operar aún más con Abraham, que Abraham, con fe, con confianza. Sin fe es imposible cumplir el propósito de Dios. Sin fe, escuche esto, sin fe, sin la confianza en que Dios lo hace, sin la confianza en que ya está hecho en Cristo, más bien diría, porque eso es la fe. Sin la confianza en que ya está hecho en Cristo Jesús y que Él ya tiene el resultado final, es imposible cumplir el propósito de Dios. Hebreos 11:6 lo dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible agradar a Dios. La fe es la que me dice, sigue adelante. La fe es la que me dice, sé obediente. La fe es la que me dice, sé comprometido. La fe es que me dice, da para el propósito eterno. Sé generoso para el propósito eterno. La fe es la que me dice, ve y reúnete con tus hermanos. La fe es que me dice, avanza, crece, estudia, capacítate. La fe es que me dice, estudia para que cada día seas mejor, hijo entendido en el propósito eterno. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Sin fe es imposible. Sin fe es imposible ni siquiera no acercarme, sino sentir que hay una comunión con el Padre Eterno. Sin fe es imposible agradar a Dios. Luego de la crucifixión de Jesús, los discípulos dijeron, aquí terminó todo. Hasta aquí llegó. A veces parece que por las circunstancias que vivimos, decimos lo mismo. Esto Casa Vida en Plenitud no tiene avance. Hasta aquí llegó Casa Vida en Plenitud. Esto se acabó. Esto ya no hay nada que hacer. En las circunstancias familiares o propias, personales, ya no puedo más. Hasta aquí llegó todo. Esto le sucedió a los discípulos. Luego de la crucifixión de Jesús, los discípulos regresaron inclusive a su antigua manera de vivir. En vez de vivir por fe, en la fe de lo que Él les había dicho y de hacer lo que Dios les había llamado a hacer. Ellos volvieron al mar de Galilea a pescar. Si usted mira el comienzo de los discípulos cuando Jesús los llama, está en Mateo 4:19-20. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos dejando al instante las redes, le siguieron. Ellos dejando todo, le siguieron. Al comienzo, amén, Señor. Yo quiero seguirte, Señor. Yo voy contigo hasta la muerte. Yo hago lo que tú me digas que tengo que hacer. ¿Qué tengo que hacer?
Tengo que ir a Ucrania, a Rusia, a predicar a Cristo en este momento. ¿Qué tengo que hacer, Señor? Dispuestos a todo. Y ellos al instante dejaron las redes, dejaron su trabajo, dejaron la economía, la productividad. Eran hombres prósperos. Algunos piensan que por ser pescadores estos hombres eran miserables y pobres. Estos hombres tenían barcas. Y el que tuviera un barquito para pescar allí era un hombre próspero. Tenían una industria pesquera. Y al instante, dejando las redes, le siguieron. No cuestionaron. Pero después de que Jesús fue crucificado, después de que vivieron una circunstancia difícil, después de que tal vez no vieron el cumplimiento de lo que esperaban con sus ojos naturales, por eso no andamos por vista, andamos por fe, no vieron con sus ojos naturales el cumplimiento de lo que Jesús les había dicho. Y ahí estaba, al no ver el resultado y al mirar con los ojos naturales, no con los ojos de la fe, el resultado está en Juan 21, 3 al 4. Simón Pedro les dijo: voy a pescar, voy a volver a mi antiguo oficio. Ellos le dijeron: vamos también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Wow. Esto realmente me entristece un poco. El pensar que algunos hombres que han sido edificados conforme al propósito de Dios, que han sido capacitados en el diseño de Dios, que entienden la verdad de Cristo, el fundamento, y resulta que cuando vino algo contrario a lo que ellos esperaban, o cuando vinieron circunstancias difíciles, o cuando vinieron los temporales, o cuando vinieron las tormentas, volvieron a su antiguo oficio. No siguieron adelante en el cumplimiento del propósito de Dios. No siguieron adelante en el cumplimiento del propósito de Dios. Pensaron que todo había terminado allí. ¿Y esto no nos sucede a nosotros? Muchas veces no pensamos que todo terminó allí, que todo acabó y que ya no podemos más, que todo se terminó, que ya no hay nada que hacer. Y perdemos de vista nuestra asignación, nuestro llamado, y perdemos de vista el cumplimiento del propósito de Dios, y perdemos de vista y no entendemos la naturaleza que tenemos como hijos de Dios. Perdemos todas las cosas de vista y queremos volver a las cosas de antes. Queremos volver a nuestro antiguo oficio. Pensaron que todo terminó ahí. Y con tristeza lo digo, y ni siquiera conocieron a Jesús. Algunos ni siquiera han entendido la naturaleza que tienen y no conocen a ese Cristo impartido que está en ellos. No quieren vivir conforme a la fe, al confiar en Dios y a la naturaleza que tienen en Cristo. No quieren vivir así. Quieren volver a su antiguo oficio. No quieren seguir adelante con su asignación, con su llamado, con el propósito eterno. Quieren volver a su antiguo oficio. Creen que todo está allí, cuando no. Pierden de vista lo que Dios les ha dado en Cristo. Pierden de vista la realidad de la herencia eterna. Pierden de vista el llamado, la asignación. Pierden de vista al Señor. Y cuando el Señor les habla, y cuando el Señor les dice algo a través de una persona, a través de esta enseñanza, ¿pero quién es? ¿Quién es Él? Perdieron de vista el propósito encarnado por los eventos que habían evidenciado naturalmente, por los eventos que estaban mirando, no con los ojos de la fe, no con los ojos del Espíritu, sino con los ojos de la carne, con los ojos naturales. Y esto no nos sucede a nosotros muchas veces, que perdemos de vista el propósito eterno, que perdemos de vista el propósito encarnado,
por mirar con nuestros ojos naturales las circunstancias que estamos viviendo y no con la fe de Cristo y no con la fe del Espíritu. Y ahí es cuando perdemos el avance en ese propósito eterno. La pregunta sería, mis amados, y con el corazón la hago, ¿has perdido de vista el propósito de Dios por lo que estás viviendo hoy? Confiar en Dios me lleva al avance del cumplimiento de su propósito. ¿Qué es necesario para vivir una vida de fe? ¿Qué necesitamos para vivir una vida de fe? Nada. Nada, porque Cristo, al impartirse Cristo en nosotros, nos ha dado una medida de fe. Y en esa medida de fe, ¿qué necesitamos más? Pues necesitamos desarrollarla. ¿Y de qué manera podemos desarrollar esa medida de fe en nosotros? Primero que todo, por un deseo de conocerle y que Él nos conozca. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Un deseo de conocer. Despierta en ti, amado, y te lo ruego, despierta en ti el deseo de conocer a Dios con todo tu corazón y que cada día lo veas con los ojos de la fe, con los ojos del Espíritu. Lo segundo para desarrollar una vida de fe es tener un compromiso de obedecerle en todos los aspectos de la vida. En el desarrollo de tu asignación, de tu llamado, obedecerle en todo, en el propósito eterno, obedecerle para cada día crecer en Él. También es necesario para desarrollar una vida de fe que ya está en nosotros, una convicción real de que Dios cumplirá su propósito en nosotros. Desarrollar esa convicción real de que Dios cumplirá su propósito con nosotros. ¿Qué tendrá que hacer Dios? Para que nosotros entendamos que vamos a cumplir con su propósito. Romanos 11:29 dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Si quieres renunciar, te invito a que hagas tu carta de renuncia y la lleves al Padre Eterno. Si quieres poner excusas, te invito a que hagas esa excusa y se la lleves al Padre Eterno. Si quieres poner pretextos, es que tengo que hacer esto, es que tengo que hacer esto otro, es que tengo que ir allí, es que tengo que trabajar. Mira, yo siempre lo he dicho, cuando tú dispones, cuando tú confías totalmente en el Señor, en el llamado, en su asignación en tu vida, y dispones el tiempo para eso, Dios te va a dar y te va a recompensar en menos tiempo lo que has sacado días para obtener algo. Estoy seguro de eso. Un ejemplo claro. Si yo saco el tiempo, yo tengo un almacén, pero yo lo cierro el domingo en la mañana porque tengo el compromiso de conectarme, de unirme con la familia de Dios, de estar en la unidad del Espíritu, de crecer, de ser obediente, de tener esa convicción de que Dios cumplirá con su propósito en mí, de conocerle a Dios más y más. En ese tiempo restante Dios te va a dar el doble y mucho más de lo que esperaba recibir en un día completo. Acuérdense de los obreros de la última hora. Ganaron los mismos que los que estuvieron todo el día. ¿Pero por qué? Porque ellos fueron dispuestos, porque ellos fueron obedientes, porque ellos fueron comprometidos, porque ellos no pusieron excusas. Así fueran una hora, iban a hacer la misma labor que estaban desempeñando los otros en 12 horas. Y por eso ganaron lo mismo. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Para cada día crecer en esa fe, pues la misma palabra lo dice. Es necesario desarrollar un estilo de vida de fe. ¿De qué se trata esto? De que, como los discípulos, no miremos con nuestros ojos naturales, sino con los ojos del Espíritu. No miremos con los ojos carnales, sino con los ojos de esa vida de Cristo impartida en nosotros. Eso es un estilo de vida de fe, mirando más allá de las circunstancias, mirando más allá de los problemas,
para cumplir el propósito del Padre Eterno. Efesios 3:20 dice, y aquel que es poderoso, escuche esto, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Wow, no nos afanemos. Pero no afanarse no significa que no vamos a hacer nada. No afanarse significa que descansamos en el reposo de Dios, en el reposo de lo que Cristo ya hizo por nosotros, en el reposo de que Él nos llevará a su cumplimiento de la forma que tenga que hacerlo. No afanarse no significa no hacer nada, al contrario, es confiar en Dios y avanzar conforme a su propósito. Confiar en Dios y avanzar conforme a su propósito. Y aquel que es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente. Cuando yo confío en Él, todo se dará mucho más abundantemente. Todo se dará mucho más grande, más poderoso, más en abundancia de lo que pedimos o entendemos. Según el poder que actúa en nosotros. Esto no es cualquier cosa. Es que la vida de Cristo en ti te lleva a desarrollar el propósito eterno y vas a ver cosas mucho más grandes de las que has visto hasta ahora. Y vas a tener añadiduras por causa del propósito. Cuando yo confío en el Señor, el propósito se desarrolla de una manera natural, pero también hay añadiduras que Dios nos da por su amor, por su gracia, porque estamos trabajando en pro y en cumplimiento de ese propósito. Así que todo lo que hacemos, mis amados, sin importar las circunstancias que nos rodean día a día, que nos quieren abrazar, que nos quieren detener, nosotros seguimos avanzando firmes hacia la meta del cumplimiento del propósito eterno. Firmes hacia el cumplimiento del propósito eterno. Nada nos detiene, nada nos distrae. Nada, absolutamente nada puede distraernos, detenernos en el avance y el cumplimiento de su propósito. Así que es un tema extraordinario. Ese poder que actúa en nosotros nos lleva a cumplir su propósito. Yo quiero ir al grupo, hermano Abel, mire, vamos a buscar un lugar, si es el caso, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Hermano Abel, voy a ir allí, voy a hacer esto. Hermano Abel, estamos orando, pero orando desde la posición de hijos de Dios y conforme al propósito de Dios. Aún mi oración tiene que ser conforme al propósito de Dios y no conforme a mis necesidades. Tremendo. Señor, gracias por tu fidelidad. Gracias por Casa Vida en Plenitud, Señor, una casa conforme a tu propósito. Llévanos al avance y al cumplimiento de tu propósito y que podamos, aún en medio de cualquier situación y circunstancia, seguir adelante, avanzando sin que nada nos detenga, sin distractores, sin entretenedores, sin excusas, obedientes, comprometidos, desarrollando cada día nosotros ese querer como el hacer por tu buena voluntad. Que nuestra fe sea creciente, Señor, y que podamos crecer y avanzar a la estatura del varón perfecto. Señor, gracias. Que Casa Vida en Plenitud sea una casa, una familia en la unidad del Espíritu que ve con los ojos de la fe, que ve con los ojos del Espíritu y avanza conforme a ese propósito eterno. Gracias, Señor. Nuestros pastores allí en Estados Unidos, la pastora Nancy, el pastor Jorge, que puedan también crecer y desarrollar ese propósito allí donde se encuentran, porque el llamamiento y los dones son irrevocables y nada puede detener el llamado y los dones de Dios en nuestras vidas para cumplir tu propósito, donde quiera que nos lleves y en medio de cualquier situación que vivamos. Gracias, Padre. Aquellos que están enfermos, que aún en medio de estos momentos difíciles de enfermedad y de dolor, puedan entender tu propósito en la vida de ellos y que a través de ese entendimiento de ese propósito, Señor,
el desarrollo de la vida de Cristo en cada uno de sus cuerpos físicos los lleve a una sanidad total y absoluta. Todo cáncer, todo lupus, toda enfermedad, diabetes, toda enfermedad congénita, Señor, todo COVID, todo virus, cualquier situación de enfermedad, tú la llevaste a la cruz por cada uno de nosotros, así que somos libres de la enfermedad, por tu gracia, por tu amor, por tu fidelidad y por tu misericordia. Gracias, Padre. Seguimos avante, Señor. Aunque a veces parece que no viéramos los resultados esperados, pero seguimos avante, seguimos adelante en cumplimiento de tu propósito eterno, Señor. Padre, gracias. Adoro tu nombre, exalto tu nombre. Que todo lo que hagamos en el diseño de Dios en esta casa sea conforme a tu propósito y a tu voluntad. Que todo lo que desarrollemos no sea en nuestra humanidad ni en nuestras fuerzas, sino conforme al diseño tuyo y conforme al llamado, a la asignación y conforme a lo que tú nos dices y has determinado que debemos hacer y seguir, Señor. Padre, gracias. En el nombre de Cristo Jesús, honramos tu nombre. Honramos tu nombre y agradecidos contigo, que en nosotros haya un corazón generoso para seguir adelante, un corazón confiado en ti total y absolutamente, dispuesto, Señor. Desde ahora oramos por este CAN de julio aquí en Bogotá, para que sea cumpliendo todas las expectativas conforme a tu propósito, conforme a tu diseño, conforme a tu verdad, que seas proveyendo los recursos a cada uno de mis hermanos para poder asistir a este Congreso de Avance Ministerial aquí en la ciudad de Bogotá. Señor, gracias. En el nombre de Cristo, que tu palabra corra, fluya poderosamente, haciendo lo que tiene que hacer, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Amén y amén. Amén, mis amados. Entonces mañana nos vemos por Zoom, 9 de la mañana, para que todos estemos reunidos en espíritu y podamos seguir avanzando y creciendo conforme al propósito de Dios. Chao, bendecidos.